Yo siempre creí que el amor era un refugio. Un lugar donde esconder las grietas de mi alma rota. Hasta que mi padre me miró a los ojos y dijo, si eres así, mejor que mueras antes de manchar nuestro nombre. Y en ese instante, con el cuchillo en la mano temblorosa sobre la mesa de la cocina, supe que mi funeral ya había empezado. Pero no sería el que ellos planeaban. Ese día, el sol de Almería quemaba como un veredicto divino. Y yo, Carlos, de 28 años, con el corazón latiendo como un tambor de guerra en el pecho, decidí robarles el cadáver que nunca entregué. Mi madre sollozaba en la iglesia, vestida de negro como si ya me hubiera enterrado. Mientras Raúl, mi amor prohibido, esperaba en las sombras de la playa, sabiendo que el mensaje que yo dejaría no era de despedida, sino de resurrección. Almería siempre ha sido un espejismo cruel para mí. Esa costa árida, con sus playas de guijarros que cortan los pies descalzos y sus chiringuitos donde el salitre se mezcla con el humo de los cigarros, me vio nacer y me vio romperme una y otra vez. Nací en un barrio obrero de la ciudad, donde las casas se apiñan como sardinas en lata y el viento del desierto trae arena que se mete en los ojos y en el alma. Mi padre, Manuel, era pescador. Un hombre de manos callosas y mirada de acero, que hablaba poco pero golpeaba con palabras que dolían más que los latigazos del mar en la proa. Mi madre, Isabel, era la costurera del barrio, con dedos ágiles que remendaban vestidos ajenos pero nunca las heridas de su hijo. Yo era el único varón, el heredero de un linaje de hombres de verdad, como ellos decían. Y desde niño supe que mi verdad era una bomba de relojería. Recuerdo el día en que todo empezó a torcerse. No con un estruendo, sino con un susurro que se clavó en mi pecho como una espina de cactus. Tenía 16 años. Y el instituto era un infierno disfrazado de aulas con ventiladores que apenas movían el aire sofocante del verano. Allí conocí a Raúl. El chico nuevo de pelo negro revuelto y ojos verdes como el aceite de oliva que goteaba en las acequias de los campos cercanos. Él llegaba de Granada, con una mochila llena de libros de poesía que nadie más leía, y una sonrisa que iluminaba las sombras de mi armario interior. Al principio, eran miradas robadas en el recreo, roces accidentales en el pasillo. Y luego, una noche de julio, bajo las estrellas que parpadeaban como testigos mudos sobre la alcazaba, nos besamos por primera vez. Sus labios sabían a sal y a libertad. Y en ese beso, sentí por primera vez que mi cuerpo no era una cárcel, sino un mapa hacia algo sagrado. Pero Almería no perdona las desviaciones. Mi familia era católica devota. De esas que van a misa los domingos y rezan el rosario por las noches, pidiendo a la Virgen del Mar que proteja a los suyos de los pecados del mundo. Mi padre, con su rosario en el bolsillo de la camisa raída, me repetía que los hombres de nuestra sangre no se perdían en mariconadas. Mi madre, con su crucifijo colgando del cuello como una cadena, me miraba con ojos que suplicaban normalidad. Yo intentaba complacerlos, jugaba al fútbol en la playa con los vecinos, ayudaba en la pesca al amanecer, y guardaba a Raúl como un secreto enterrado en la arena. Pero los secretos en un pueblo chico como el nuestro son como el viento siroco, inevitables y abrasadores. La presión empezó a acumularse como la marea alta. A los 20, mi padre me presentó a la hija de un compañero pescador. Una chica llamada María, de mejillas sonrosadas y risa fácil, que olía a jazmín y a futuro predecible. Es hora de sentar cabeza, Carlos.
me dijo él, clavándome la mirada mientras pelábamos gambas en la cocina. No puedes pasar la vida soñando con tonterías. Yo asentí, con el estómago revuelto. Y salí a la noche para encontrarme con Raúl en la cala escondida detrás de los acantilados. Allí, entre las rocas que el mar lamía como lenguas hambrientas. Le conté todo. Él me abrazó, su pecho cálido contra el mío. Y murmuró, no les debes tu vida, Carlos. Mereces la tuya. Pero sus palabras eran un bálsamo temporal, al amanecer. Volví a casa con el peso de la culpa como una red de arrastre. Los años siguientes fueron un baile en la cuerda floja. Raúl y yo nos veíamos a escondidas, en su piso compartido en el centro, donde el olor a café quemado y a libros viejos nos envolvía, en las excursiones a las minas abandonadas de Rodalquilar, donde el desierto nos regalaba horas de silencio roto solo por nuestros susurros. Él era mi ancla, mi rebelión silenciosa. Estudiaba arquitectura en la Universidad de Almería, soñando con diseñar casas que desafiaran el viento. Y yo trabajaba en un bar de la playa, sirviendo cervezas a turistas que venían a huir de sus propios demonios. Pero en casa, la farsa se agrietaba. Mi madre me preguntaba por qué no traía a María a cenar. Mi padre gruñía sobre hombres que no crían barba ni familia. Yo sonreía. Mentía. Y por las noches, solo en mi habitación con el ventilador zumbando como un veredicto, me preguntaba cuánto tiempo más podría soportar el silencio. Una noche de agosto. El calor era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Raúl y yo habíamos discutido por primera vez de verdad, él quería que saliéramos del armario. Que les dijera a mis padres la verdad. Que empezáramos una vida juntos en otra ciudad, lejos del yugo de Almería. Esto nos está matando, Carlos, me dijo, con los ojos brillando de frustración bajo la luz amarillenta de la farola. Tú no eres su marioneta. Yo lo besé para callarlo. Pero sus palabras se quedaron clavadas. Al volver a casa, encontré a mi padre esperándome en el porche, con una botella de anís a medio beber y la cara enrojecida por el alcohol y la rabia. ¿Dónde has estado? ¿Hijo de puta? Rugió. Con esa puta de María. Espero. Mentí. Dije que había estado trabajando hasta tarde. Pero él olió la mentira en mi aliento, en mi piel marcada por los besos de Raúl. Me abofeteó. Un golpe seco que me lanzó contra la pared. Y luego vino lo peor, si alguna vez descubro que eres uno de esos maricas, te mato con mis propias manos. Mejor muerto que deshonra. Aquella noche, con la mejilla ardiendo y el corazón hecho trizas, me juré que no les daría el gusto. No moriría por ellos, pero les robaría el control. Empecé a planearlo en silencio, un escape, una muerte fingida, un mensaje que les obligara a mirarse al espejo. Raúl, al enterarse, me suplicó que parara, que huyéramos juntos sin dramas. Pero yo ya estaba demasiado roto, necesitaba que el mundo supiera. Que Almería entera viera las grietas bajo la superficie soleada. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos discretos, falsifiqué documentos. Vacié mi cuenta bancaria en secreto. Y grabé un vídeo en el sótano de Raúl, con la cámara temblando en mis manos. En él, hablaba directo a la lente, con la voz ronca por las lágrimas contenidas, papá. Mamá. Este es mi funeral. El que yo elijo.
Porque si no puedo vivir como soy, al menos moriré siendo libre. La Vica CHAM se acumulaba como la arena en las grietas de las paredes blancas de mi casa. Cada cena familiar era una mina. Mi madre servía el gazpacho con manos temblorosas, preguntando por mis amigas. Y mi padre masticaba en silencio. Pero sus ojos me escrutaban como si buscaran la podredumbre. Yo respondía con sonrisas forzadas, contando anécdotas del bar sobre turistas borrachos. Pero por dentro, el veneno se extendía. Raúl intentaba mantenerme a flote, me enviaba mensajes a medianoche. Fotos de atardeceres sobre el Mediterráneo con captions como «Esto es para nosotros, no para ellos». Pero el aislamiento me comía vivo. En el barrio, los rumores empezaban a circular. Un vecino me había visto con Raúl demasiado cerca en la playa. Y mi padre, paranoico, empezó a seguirme. Una vez, me encontró con un moretón en el cuello. Y aunque lo atribuía a una caída, su mirada me prometió el infierno. Me sentía como un náufrago en mi propia vida, soportando los golpes invisibles, las indirectas de mi madre sobre la soledad de los solteros, los sermones del cura en la misa dominical sobre los pecados de Sodoma. Imaginaba cómo sería confesarles todo, ver sus caras desmoronarse. Pero el miedo me paralizaba. En cambio, me hundía en el trabajo, sirviendo copas hasta que las manos me dolían. Y en las noches con Raúl, donde el sexo era un bálsamo feroz, un reclamo de mi cuerpo contra el mundo. Él era mi salvación y mi condena, su amor me hacía anhelar más. Pero también me recordaba lo que perdía cada día. Eres valiente, Carlos, me decía él, trazando mapas invisibles en mi espalda con sus dedos. Pero yo no me sentía valiente, me sentía como un ladrón robando momentos, esperando el día en que me pillaran. El DNN llegó a su límite una tarde de septiembre, cuando el viento traía el aroma de las primeras lluvias. Mi padre me arrastró a la taberna del barrio, obligándome a beber con sus amigos. Hombres curtidos por el sol y el mar, que hablaban de mujeres y fútbol como si fueran los pilares del universo. Míralo. ¿Mi hijo? Un hombre de verdad. Fanfarroneó él, pasándome el brazo por los hombros. Yo me reí, pero el asco me subía por la garganta. Esa noche, solo en la playa, llamé a Raúl y le dije, no aguanto más. Mañana lo hago. Él lloró al teléfono, suplicándome. Pero yo ya había decidido, simularía un accidente en el mar. Desaparecería. Y desde el exilio, lanzaría el mensaje que les arrancaría las máscaras. Los días previos al accidente fueron un ritual de despedida silenciosa. Caminaba por las calles de Almería como un fantasma, pasaba por la Plaza de las Flores, donde los geranios rojos sangraban contra el blanco de las fachadas. Y me detenía en la catedral, fingiendo rezar mientras recordaba los besos robados a Raúl en sus escaleras traseras. La ciudad, con su mezcla de historia árabe y modernidad turística, parecía burlarse de mí, los hoteles relucientes para extranjeros que vivían sin cadenas, mientras yo cargaba las mías como un penitente. Preparé todo con meticulosidad, un bote alquilado en secreto, ropa pesada para que pareciera un ahogamiento, y un sobresellado con el USB del vídeo, enviado a un amigo de Raúl en el periódico local para que lo proyectara en el momento preciso. Raúl me acompañó hasta el último segundo. Esa noche, en su piso con vistas al puerto, donde las luces de los barcos parpadeaban como estrellas caídas, hicimos el amor por última vez, o eso creí entonces.
Fue lento. Desesperado. Sus manos explorando mi cuerpo como si memorizara cada cicatriz invisible. Vuelve a mí. Carlos. Murmuró contra mi cuello. Con la voz quebrada. No me dejes solo en esta mierda de vida. Le prometí que lo haría. Pero en mi corazón. Sabía que el plan era un salto al vacío. Al amanecer. Me besó en la puerta. Y yo caminé hacia el muelle con el peso del mar en los pulmones. El accidente fue más fácil de lo que imaginaba. El bote se mecía en la bahía de la Mesa Roldán, con el sol naciente tiñendo el agua de oro líquido. Arrojé la ropa al mar. Grité para que los pescadores cercanos oyeran. Y nadé hacia la orilla rocosa, donde Raúl me esperaba con una manta y un coche robado. Mi corazón latía desbocado. No de miedo, sino de una euforia salvaje, por primera vez. Controlaba mi destino. Desaparecimos hacia el interior. Hacia las cuevas de Sorbas, donde nos escondimos como ladrones en la noche. Allí, en la penumbra húmeda, Raúl me abrazó y lloramos juntos. No por la pérdida, sino por la libertad robada. Mientras tanto, en Almería, el caos estalló como una tormenta siroco. Mi padre encontró el bote volcado. Mi madre se desmayó en la playa. Y el barrio entero se movió como un enjambre. Búsquedas en helicóptero. Buzos peinando el fondo marino. ¿Y mi familia? ¿Rota? Organizando un funeral apresurado en la iglesia de San Sebastián. No esperaron el cuerpo en pueblos como el nuestro. La muerte es un rumor que se entierra rápido para no oler a podredumbre. Mi madre eligió el ataúd. Mi padre el epitafio, hijo amado. Perdido en las olas. Ironía cruel. Pensé. Desde mi escondite. Mientras veía las noticias en el teléfono viejo de Raúl. El día del funeral. El sol de octubre brillaba impasible. Como si el universo se riera de nuestra miseria humana. La iglesia estaba abarrotada, vecinos hipócritas con rosarios en las manos. Primos lejanos que nunca llamaron. Y María. Mi novia fallida. Sollozando en la primera fila con un pañuelo bordado. Mi padre. De pie junto al altar. Con el traje negro que le quedaba grande por los kilos perdidos en la búsqueda. Pronunciaba el panegírico con voz ronca. Carlos era un buen chico. Un hijo que nos llenaba de orgullo. Dios lo acoja en su seno. Mi madre. A su lado. Se mecía como una palmera en la tormenta. Murmurando plegarias entre lágrimas. Y entonces. El turning point, el sacerdote. Confundido por un regalo anónimo entregado esa mañana. Insertó el USB en el proyector para mostrar fotos mías de infancia, un montaje inocente que yo había manipulado remotamente a través de un hacker amigo de Raúl. Pero en lugar de fotos, la pantalla se iluminó con mi rostro. Vivo. Mirándolos directamente. El silencio cayó como una losa. Hola. Mamá. Papá. Dije en el vídeo. Con la voz calmada pero cargada de años de rabia contenida. No estoy muerto. Nunca lo estuve. Pero este funeral. Este es mío. Lo robo de vuestras manos porque no me dejasteis vivir. Soy gay. Y amo a un hombre llamado Raúl. Vosotros me obligasteis a esconderme. A mentirte. A odiarme. Hoy. Os devuelvo el ataúd vacío, llenadlo con vuestra culpa.
El impacto fue un terremoto silencioso. Mi madre se llevó las manos a la boca. Un gemido ahogado escapando de su garganta. Mi padre se tambaleó. Su rostro pasando del shock a la furia púrpura. Gritando al sacerdote que apagara aquello. Pero era tarde, el vídeo continuaba. Mostrando flashes de mi vida secreta no explícitos. Pero lo suficiente para que el barrio entero viera las grietas. No os odio. Proseguí. Con lágrimas rodando por mis mejillas en la grabación. Solo quiero que sepáis que merezco existir. Adiós. La pantalla se oscureció. Y el caos estalló, sollozos. Murmullos. Alguien gritando maricón. Pero también. En las filas traseras. Miradas de comprensión de quienes conocían el peso del armario. Desde Sorbas. Raúl y yo vimos la transmisión en directo. Hackeada en un canal local. Mi cuerpo temblaba. No de frío en la cueva. Sino de un vacío abismal. Había tocado fondo, el dolor de herirlos. El terror de lo irreversible. Raúl me abrazó. Susurrando, lo hiciste. Amor. Pero yo me sentía roto. Como si hubiera lanzado una granada y ahora recogiera los fragmentos. Esa noche. No dormí, el eco de sus voces imaginadas me perseguía. Y por primera vez. Dudé, ¿había recuperado mi vida? ¿O solo la había incendiado? Los días siguientes fueron un limbo de noticias fragmentadas. El vídeo se viralizó en redes locales. Almería entera hablando de El hijo fantasma. Mi familia se encerró, mi madre en cama. Medicada por el médico del barrio, mi padre bebiendo en la taberna. Rechazando visitas. Yo. En cambio. Empecé a desmoronarme. El plan perfecto se volvía pesadilla, el dinero se acababa. Raúl discutía conmigo por el riesgo. Y el peso de la traición me ahogaba. Necesito espacio. Le dije una noche. Y él. Herido. Asintió. Me fui solo a una pensión en Mojácar. Donde el mar rugía como mi conciencia. Y allí. En la soledad. El dolor se volvió físico, náuseas. Insomnio. Un vacío que me hacía cuestionar si valía la pena la libertad pagada con sangre. El Vic ACHA no había terminado, solo había mutado en un veneno más sutil. Uno que me carcomía desde dentro. En Mojácar. Con sus casas blancas encaramadas en las colinas como sueños imposibles. Intenté reconstruirme. Paseaba por la playa al atardecer. Donde los turistas se besaban sin pudor bajo las sombrillas. Y me preguntaba cómo sería mi vida sin las cadenas. Llamaba a Raúl a diario. Pero nuestras conversaciones eran minas, él quería volver a Almería. Enfrentar el escándalo juntos, yo. Paralizado por el miedo. Me negaba. Has herido a tu familia. Carlos. Me decía él. Con voz suave pero punzante. Tal vez sea hora de sanar. No de huir más. Sus palabras me dolían porque eran verdad. Pero el pánico me ataba, ¿y si me rechazaban del todo? ¿Y si el mensaje no había cambiado nada? Mientras. En Almería. Las repercusiones se extendían como ondas en el agua. El periódico local publicó un artículo titulado El adiós de un hijo silenciado. Y de pronto. Activistas LGBT de Málaga y Granada contactaron con Raúl. Ofreciendo apoyo. Él me lo contaba por teléfono. Su voz excitada, hay una manifestación planeada. Carlos.
Tu historia está dando voz a otros. Pero yo no quería ser mártir, quería ser hombre. No símbolo. La culpa me devoraba, imaginaba a mi madre. Sola en la cocina. Remendando un vestido que nunca usaría. Susurrando mi nombre como una oración fallida. Mi padre. En el mar. Lanzando redes vacías. Maldiciéndome en silencio. Había querido liberarme. Pero los había encadenado a ellos. Una mañana. El turning point se profundizó con una llamada inesperada. Era mi hermana menor. Lucía. De 20 años. La que siempre había sido mi aliada secreta. Carlos. ¿Dónde estás? Sollozó al teléfono. Mamá no come. Papá bebe como un loco. Vuelve. Por favor. No te odian. Solo están perdidos. Sus palabras me partieron en dos, el amor familiar. Ese lazo de sangre que ni el mar ni el desierto pueden romper. Le conté todo, la presión. El amor por Raúl. El plan desesperado. Y ella escuchó sin juzgar. Ven a casa. Me suplicó. Habla con ellos. ¿El vídeo? Les abrió los ojos. Aunque duela. Colgué. Con el corazón en un puño. Y por primera vez en semanas. Sentí un atisbo de esperanza. Tal vez el clímax no había sido el vídeo. Sino esto, el puente tendido por la sangre. Decidí volver. Pero no solo. Llamé a Raúl. Y tras una discusión que nos dejó exhaustos, acordamos ir juntos. El viaje de Mojácar a Almería fue eterno, el autobús traqueteaba por la costa. Con el Mediterráneo a un lado burlándose de mi vulnerabilidad. Raúl me tomaba la mano en secreto. Su pulgar trazando círculos calmantes en mi palma. Sea lo que sea. Lo enfrentamos. Murmuró. Llegamos al atardecer. El sol hundiéndose como una herida abierta. Y nos dirigimos directo a casa. La puerta estaba entreabierta. Como una invitación temerosa. Mi madre estaba en el salón. Más delgada. Con el rosario entre los dedos. Al verme, se levantó despacio. Como si temiera que fuera un espejismo. Hijo, susurró. Y se lanzó a mis brazos. Sollozando contra mi pecho. Mi padre. En el umbral de la cocina. Nos miró con ojos rojos. Pero no de ira, de derrota. Esa noche. El clímax llegó no con gritos. Sino con un silencio cargado que se rompió como una ola. Nos sentamos alrededor de la mesa de siempre. Con el gazpacho frío y el pan duro de los días duros. Raúl se presentó con dignidad. Estrechando la mano de mi padre sin temblar. Soy el hombre que ama a su hijo. Dijo simplemente. Mi padre lo miró. Largo rato. Y luego bajó la vista. Lo sé desde el vídeo. Murmuró. Y duele. Carlos. Duele como el demonio. Mi madre. Secándose las lágrimas. Añadió, pensé que te había perdido para siempre. ¿Por qué no nos dijiste? Y allí. En el núcleo de la tormenta. Solté lo que nunca había dicho, porque me aterrorizabais. Vuestras palabras. Vuestras expectativas. Me mataban despacio. El funeral fue mi grito.
Mamá. Mi forma de decir, miradme. De verdad. La conversación se extendió hasta la medianoche. Un torrente de confesiones crudas. Mi padre admitió su miedo a la vergüenza del barrio. A perder el legado macho que le habían impuesto. Y por primera vez, vi al hombre detrás del monstruo, un niño asustado por un mundo que no perdona debilidades. Mi madre habló de su fe torcida. De cómo el cura la había convencido de que el amor como el mío era pecado. Raúl intervino con calma. Contando nuestra historia no como rebelión, sino como amor puro. Y algo se quebró en ellos. No fue perdón instantáneo, hubo lágrimas. Silencios incómodos. Incluso un puño apretado de mi padre. Pero fue real. No sé si lo entenderé nunca. Dijo él al final. Pero eres mi hijo. Y eso no cambia. El clímax no fue NAO. No hubo abrazos de película. Fue un nudo en la garganta. Una promesa frágil, dame tiempo. Me pidió mi padre. Y yo asentí. Sabiendo que el verdadero clímax era interno, el momento en que dejé de huir y empecé a existir. Después del clímax, vino el cao trao. Esa fase borrosa donde las heridas se lamen pero no cierran del todo. Almería. ¿Qué había sido mi prisión? Se convirtió en un campo de minas emocionales. Volví a casa. Pero no como el hijo pródigo, dormía en mi vieja habitación. Con el póster de fútbol amarillento aún en la pared. Y Raúl se instalaba en un hotel cercano. Visitándonos como un invitado cauteloso. Mi madre cocinaba mis platos favoritos, paella con conejo y caracoles. El aroma del azafrán llenando la casa como un bálsamo. Y me preguntaba por Raúl con timidez. Como si probara un idioma nuevo. Es bueno contigo, ¿verdad? Decía. Y yo asentía. Con el corazón hinchado de gratitud y pena. Mi padre era el precio más alto. No hablábamos mucho al principio, él salía al alba a pescar. Regresaba al anochecer oliendo a sal y a silencio. Una noche. Lo encontré en el porche. Fumando un cigarro con manos temblorosas. Siento lo que dije. Carlos. Murmuró. Sin mirarme. Aquella noche. Él cuchilló. Fui un cabrón. Sus palabras fueron un bálsamo amargo, no borraban las cicatrices. Pero abrían la puerta a algo nuevo. Empezamos despacio, caminatas por la playa al amanecer. Donde el mar nos lavaba los pies y él me contaba historias de su juventud. De amores fallidos que nunca confesó. El miedo nos hace monstruos. Dijo una vez. Y supe que el hombre que me había golpeado estaba muriendo. Dando paso a un padre imperfecto. Pero el TR ya no era solo suyo. El barrio bullía de chismes, miradas evasivas en la taberna. Susurros en la cola del mercado. Un vecino. El viejo Paco. Me escupió traidora al pasar. Y mi madre. Al oírlo, le lanzó una mirada de fuego que lo silenció. Raúl enfrentaba lo suyo, llamadas anónimas. Pintadas en su coche con insultos. Pero él lo llevaba con gracia andaluza. Riendo, que hablen. Amor. Somos más fuertes. Juntos. Asistimos a la primera reunión del grupo LGBT local. En un centro comunitario de la ciudad vieja. Donde historias como la mía se tejían en un tapiz de resiliencia. Allí. Por primera vez. Besé a Raúl en público.
bajo las luces tenues. Y el mundo no se derrumbó. La Chalan fue lenta, como el crecimiento de los olivos en las huertas. Mi madre empezó terapia con una psicóloga progresista de la universidad. Y un domingo, en misa, se sentó lejos del cura conservador, murmurándome: Dios ama como yo te amo. Hijo. Mi padre, sorprendentemente, se unió a una asociación de pescadores que luchaba por derechos laborales, un paso pequeño hacia la empatía. Yo, por mi parte, dejé el bar y empecé un curso de guía turístico, mostrando a visitantes las cuevas y calas donde había escondido mi dolor. Raúl y yo planeábamos un futuro modesto, un piso en el centro. Quizás un viaje a Barcelona para ver el Orgullo. Pero no era euforia, era paz ganada a pulso. Con noches en que el pánico me despertaba sudando, soñando con ataúdes vacíos. Una tarde de noviembre, el viento trayendo el primer frío del invierno, recibí una carta de Lucía, que ahora estudiaba en Sevilla. Has salvado más de lo que crees, escribía. El vídeo inspiró a un chico del barrio a salir del armario. Tu funeral fue el nacimiento de muchos. Lágrimas rodaron por mis mejillas mientras leía. Y llamé a Raúl para leérsela. Él llegó corriendo. Me abrazó en la playa. Y bajo el cielo plomizo. Hicimos promesas, no más secretos. No más huidas. El mar rugía aprobación. Y por primera vez, sentí que el peso se aligeraba. Sin embargo, el TRG persistía en sombras. Mi padre tuvo un colapso un mes después, en la taberna. Borracho, confesó a sus amigos el pecado de su hijo. Y la vergüenza lo golpeó como una resaca eterna. Pasó días en cama, murmurando arrepentimientos. Y yo lo cuidé, trayéndole sopa y sentándome a su lado en silencio. No merezco tu perdón, dijo. Pero gracias por dármelo. En ese momento, vi el ciclo romperse, su IHN no era castigo, sino lección. Mi madre, fortalecida, lo confrontó: somos familia, Manuel. Incluyendo a Raúl. Y él, con voz quebrada, asintió. La vida se normalizaba en fragmentos. Cenas donde Raúl contaba chistes granadinos y mi padre reía a regañadientes. Paseos con mi madre por el mercado, comprando aceitunas y hablando de todo menos del pasado. Yo escribía un blog anónimo sobre mi historia. Y las respuestas de jóvenes como yo, de padres arrepentidos, me recordaban que el dolor compartido es semilla de cambio. Almería, con su sol implacable, ya no era cárcel, era lienzo. El Uca o Trao se extendió como las raíces de un algarrobo en tierra seca, profundas, entrelazadas, nutriendo sin fanfarria. Navidad llegó con un aroma a turrón y a incienso. Y por primera vez en años, la casa bullía de vida real. Invitamos a Raúl a la cena familiar. Y aunque mi padre carraspeó nervioso al ver las velas en la mesa, levantó su copa de manzanilla y brindó, por la familia. Sea como sea. Mi madre, con ojos brillantes, añadió: y por los milagros que llegan en ataúdes vacíos. Reímos. Un sonido frágil pero genuino. Y bajo la mesa, la mano de Raúl en mi rodilla fue ancla. Pero la Chalan no era lineal. Hubo retrocesos, una discusión con mi padre sobre el matrimonio y si queréis casaros. La iglesia no lo permite. Que terminó en portazos y lágrimas.
Yo grité por primera vez, no es tu iglesia la que nos casa. Es nuestro amor. Él se fue a la playa. Regresó al alba con una concha en el bolsillo. Un regalo mudo de paz. Raúl me calmaba entonces. Recordándome, es un viejo lobo aprendiendo a bailar. Dale tiempo. Y yo aprendí a perdonar no como absolución, sino como acto de supervivencia. En la sociedad más amplia, el precio se pagaba en monedas pequeñas. El trabajo como guía me exponía, turistas curiosos preguntaban por el chico del vídeo. Y algunos locales me miraban con piedad o desprecio. Pero también había aliados inesperados, el viejo Paco. El del escupitajo. Me invitó a una cerveza un día y murmuró, mi sobrino es como tú. Gracias por el valor. Almería. Esa bestia de sol y sombra. Empezaba a cambiar, el ayuntamiento organizó un taller sobre diversidad. Inspirado en mi historia. Y Raúl diseñó el cartel, un horizonte de acantilados con dos siluetas entrelazadas contra el amanecer. Personalmente, el vacío post-clímax me llevó a terapia. Sentado en un despacho con vistas al puerto. Desentrañaba capas, el niño que fingía ser heterosexual para ganar abrazos. El amante que temía perder a Raúl por mi caos. La libertad duele al principio, dijo la terapeuta. Y era verdad. Noches en que Raúl dormía a mi lado. Su respiración rítmica como olas. Y yo me despertaba pensando en el cuchillo de aquella cocina. Pero él estaba allí. Trazando mi espalda con dedos suaves, estás aquí. Conmigo. Eso es victoria. El TRG de mis padres se manifestaba en IHN palpable. Mi madre se unió a un grupo de madres de hijos LGBT. Compartiendo su viaje en reuniones donde las mujeres lloraban y reían sobre rosarios rotos. Perdí un hijo por miedo. Pero gané un hombre. Confesaba. Mi padre. Más estoico. Canalizaba su culpa en acción, ayudó a reparar el barco de un pescador gay del barrio. Trabajando codo a codo en silencio. Una tarde. Me llevó al mar en su barca. El indalo balanceándose en la bahía. Siento haberte hecho sentir muerto en vida, dijo, mientras lanzaba la red. Pero ahora, vivo. Eres más hijo que nunca. Lágrimas saladas se mezclaron con el mar. Y en ese momento, el ciclo se cerró, no con fanfarria, sino con el chapoteo de las olas. Raúl y yo fortalecimos nuestro lazo en lo cotidiano, cocinábamos paella en su piso nuevo. Explorábamos las tabernas de la Rambla, donde el flamenco lloraba nuestras historias pasadas. Hablábamos de futuro, adopción quizás. O solo un jardín con olivos. Y el amor, que una vez fue secreto febril, se volvía sólido, como la roca de los acantilados. Robaste tu funeral. Pero me diste la vida. Me dijo una noche, besándome bajo las estrellas. Y yo supe que la verdadera resurrección era esta, dos almas entrelazadas, desafiando el viento. El invierno dio paso a la primavera. Y Almería floreció con almendros en rosa. Mi familia se expandió, cenas con Lucía de visita, donde contaba anécdotas de Sevilla y abrazaba a Raúl como a un cuñado. El mensaje del vídeo. Ahora eco lejano. Había plantado semillas, un chico del instituto me escribió. Saliendo del armario gracias a mí. No era héroe, era superviviente. Pero bastaba. El deán de la historia se asienta como la arena después de la tormenta, no desaparece, sino que se integra al paisaje.
recordándonos la fragilidad. Hoy, un año después, camino por la playa de la Cabrera con Raúl. Nuestras manos entrelazadas sin miedo. El sol de Almería besando nuestra piel como un amante indulgente. Mi padre nos acompaña a veces, cojeando un poco por la artrosis. Y señala peces en el horizonte, allí. Un banco de sardinas. Como nosotros, juntos. Sobreviviendo. Mi madre teje bufandas para nuestra familia, incluyendo a Raúl en sus rezos nocturnos. La vida no es final feliz de cuento, es real. Con sus espinas. Discutimos por tonterías. Raúl quiere mudarse a Madrid por trabajo. Yo me aferro a las raíces. Y las sombras del pasado asoman, noches en que mi padre se calla ante bromas sobre maricas. Y yo le recuerdo con gentileza el progreso. Pero el equilibrio se mantiene. Frágil y hermoso. He publicado un libro corto sobre mi funeral robado. No por fama, sino por catarsis. Y las reseñas Un grito valiente en la España profunda me hacen llorar de orgullo. Raúl y yo nos casamos en una ceremonia civil en el ayuntamiento. Con vistas al mar. Rodeados de amigos y familia. Mi padre, con traje planchado, dio el discurso más corto de su vida: amor es amor. Bienvenido, Raúl. Mi madre sollozó, pero de alegría. Y Lucía lanzó arroz mezclado con pétalos de bugambilla. No fue perfecto, llovió a cántaros. Pero fue nuestro. Ahora, en las mañanas, despierto con el aroma de café y el peso de su brazo sobre mí. Y me pregunto, ¿valió la pena el dolor? Sí. Porque en el vacío del ataúd que robé, encontré mi voz. ¿Y tú, lector, que has caminado este sendero conmigo, robarías tu propio funeral para renacer? El mar no responde. Pero su rugido susurra: vive. Ama. Sin cadenas. Almería sigue girando. Soleada y cruda. Y yo, Carlos, sigo aquí. Respirando.